Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El futuro de las finanzas públicas. Tras la presentación del marco fiscal de mediano plazo, ahora surgen las dudas de qué tanta credibilidad genera la hoja de ruta financiera del gobierno. ¿Qué reacción habrá de las calificadoras de riesgo? ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe una nueva reforma tributaria? Analizamos estos temas con el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Se viene un nuevo desmonte de subsidios para el diésel. La idea del gobierno es que los vehículos particulares paguen el precio real de este combustible. El subsidio solo sería para camiones de carga. Analizaremos la viabilidad de este anuncio con un vocero de los distribuidores de diésel. Los bancos se recuperan. La Superintendencia Financiera entregó un reporte favorable sobre las utilidades de las entidades de este sector financiero. En minutos, Víctor Grosso nos contará cuánto dinero ganaron en los primeros 4 meses de este año. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del marco fiscal de mediano plazo presentado el viernes pasado por el Gobierno Nacional y las dudas que ahora está generando entre expertos y exministros. Doctor Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, como siempre es un gusto estar con ustedes en Signo Pesos y aquí intentando aportar un poquito en el debate económico que es tan complejo en estos días. Sí, señor, y sé que usted estuvo muy atento el viernes mirando la rueda de prensa y los anuncios del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Hoy día, doctor, ¿usted cree que las finanzas públicas de cara a los próximos años tienen más certezas o por el contrario más incertidumbre? Yo lo que creo es que es un marco fiscal muy dudoso. Y lo primero que yo diría es que este marco fiscal lo único que muestra es que el gobierno no va a hacer nada. Le dejó el problema al próximo. Tiró la pelota al próximo gobierno. Y la tiró por muchas cosas. La primera, acuérdense del decreto de autorretenciones para financiar este año con el ingreso del próximo año. Y adicionalmente el ajuste fiscal que dice que se debe hacer lo tiene que soportar el próximo gobierno. Entonces, creo que no generó ninguna confianza, ninguna credibilidad. Además, las cifras preocupan. La mayoría de analistas, yo me acuerdo, Predesarrollo había dicho la semana pasada que veía el déficit cercano al 7,5%. Hay otros que consideramos que va a estar por encima del 7,8%, incluso del 8%, el déficit de este año. Entonces, no generó la confianza. Dos cosas le faltaron incluir adicionalmente. No ponen la obligación que le puso la Corte Constitucional al gobierno de incluir, de aumentar la UPC, de ajustar la UPC que estaba mal para este año. No incluye tampoco el pago de la deuda al sector energético que tanto necesitamos que se pague para que no tengamos un apagón. Entonces creo que no sinceraron realmente las cuentas y las calificadoras así lo van a ver. Yo creo que las calificadoras van a reaccionar. Moody's, que es la única que nos tenía en grado de inversión, no lo va a quitar y las demás calificadoras van a disminuirnos aún más la calificación que hoy tenemos. Muchos creían que aquí se iba a incluir un gran apretón fiscal, digo, en el gasto público, por ejemplo, en el presupuesto para el próximo año, pero algunos dicen en las cifras no se ve un recorte sustancial de gasto. ¿Usted lo vio así también? No se ve un recorte de gasto, incluso sigue creciendo el gasto de funcionamiento del Estado, lo cual es muy preocupante. Por eso les digo que lo que el gobierno dijo es, le voy a tirar la pelota a la próxima administración, con una cosa muy delicada que además hace que sea poco sustentable ese marco fiscal y es unas proyecciones de crecimiento muy grandes y en el trasfondo dos cosas que son muy difíciles de lograr. Una reforma tributaria que, tengo que decirlo, se parece mucho a la que nos tumbó en el gobierno Duque al ministro Carrasquilla y a mí, porque están hablando de quitar exenciones en IVA. Lo que indica es eso, es ponerle IVA a la canasta familiar, o incluso estaban hablando de tarifas más altas, eso ni siquiera nosotros lo propusimos, en un momento electoral que ya se viene en una campaña que se anticipó mucho, con una relación tan difícil como la que tiene este gobierno con el Congreso, y además hablan de un recaudo de entre 19 y
25 billones de pesos, el doble de lo que nosotros pretendíamos recaudar. Esto quiere decir que es más bien mandar un mensaje, pero que no genera la credibilidad suficiente. Y usted lo tenía para el programa de hoy, el desmonte del subsidio del diésel, que hasta donde yo entiendo y cuando se ha mirado, no hay en la tecnología para que usted en una bomba de servicio ponga y diga a usted le cobro una tarifa y a usted otra, o un precio por el diésel, porque nuestros medidores no son inteligentes para venderle al servicio público y a los privados a precios distintos. Sí, de eso justamente vamos a hablar ahora más tardecito con uno de los expertos y voceros de este sector. Pero doctor, usted habla de la reforma tributaria. ¿Qué pasaría si el gobierno presenta este próximo semestre una reforma tributaria de esas pretensiones, 19 billones de pesos, y el Congreso no la aprueba? ¿Esto qué tanto impactaría las finanzas, por ejemplo, del próximo año para el gobierno nacional? Yo creo que la gran realidad es que las finanzas ya están impactadas. Yo creo que el gobierno no está pensando en tener esos 20 billones de pesos mal contados de nuevos ingresos tributarios. Ellos saben que políticamente es muy difícil, que tocar el IVA es muy difícil, que su relación con el Congreso es muy difícil y que el presupuesto del próximo año viene mal financiado, como venía mal financiado este. Como siguen pretendiendo tener un aumento en el recaudo tributario muy grande, y lo que están al final diciendo es que van a ralentizar la economía. Imagínense que los mismos paguemos 20 billones de pesos más de impuestos, porque no están diciendo ampliar la base de contribuyentes en renta ni nada por el estilo, sino cargarlo sobre los mismos. Yo creo que la inversión en el país ha estado muy golpeada y lo único que va a generar es más golpes a la inversión, con una consecuencia que ya tenemos y es que la tasa de interés va a ser mucho más alta. Nuestro dólar va a empezar nuestro peso frente al dólar va a seguir depreciándose y se va a depreciar más duro porque los mercados no nos creían y nos dieron un compás de espera a que presentáramos algo razonable en el marco fiscal de mediano plazo que no se está viendo. Justamente, y hablando de mercados, hoy pensaba yo que de pronto iba a haber una gran sacudida en los mercados, en el dólar, en la bolsa, eventualmente en las tasas de negociación de los títulos de tesorería del gobierno, pero no se vio un movimiento tan grande como el que uno podría haber esperado. Esto quizás es porque están dando un compás de espera, digamos, al gobierno, están analizando las cifras, o eventualmente es porque pues ya se había descontado en el mercado los anuncios del gobierno. Yo creo que en una gran medida se había descontado. Nuestra prima de riesgo, que es la forma en la que más nos miden los mercados internacionales, ya estaba afectada. Deberíamos haber esperado que con un marco fiscal de mediano plazo serio y responsable mejorara nuestra prima de riesgo, pero eso no pasó. Por el contrario, creo que al ver los problemas que vamos a tener de caja en el resto del año y cuando asimilen que una reforma tributaria no se va a aprobar, tendremos aún menores números y estaremos pagando nuestra deuda un poco más costosa. Usted mencionaba, doctor Londoño, hace un momento el tema de las calificadoras de riesgo y decía usted que seguramente van a ver con un poco más de desconfianza incluso la estabilidad financiera de nuestro país. ¿Cuándo cree usted, doctor, que las calificadoras puedan hacer ese análisis? Normalmente, y usted que estuvo en el Ministerio de Hacienda, ¿eso se toman cuánto tiempo para hacer un análisis y eventualmente dar un dictamen a través de la calificación que ellas otorgan a la situación, digamos, de riesgo de nuestro país? Teóricamente, Henry, ellos hacen calificación 2 veces al año, hacen revisión entre junio una y la otra final de año, entre mayo y junio y la otra final de año, pero cuando vinieron y vino Moody's hace poco y estuvieron Fitch, habían dicho, estamos muy expectantes del marco fiscal, como lo hizo también el Fondo Monetario cuando nos suspendió la línea de crédito para emergencias. Todos estaban expectantes de esto. Entonces yo creo que en los próximos 15 días que alcancen a reaccionar y a digerir, acordémonos que es un documento muy grande que todos todavía estamos mirando las minucias, pero cuando lo terminen de digerir en los próximos 15, 20 días, yo creo que habrá comunicación de todas ellas y ninguna será positiva. Todas dirán que no creen en el manejo de deuda. Miren que tenemos el nivel más alto de deuda pública de la historia, incluso más alto que en pandemia. Y no pueden decir que fue el gobierno anterior el que lo endeudó, porque ellos llegaron con un número de deuda y lo han venido creciendo. Y
el déficit fiscal puede terminar siendo mucho más alto de lo que ellos mismos están pronosticando, con lo cual los mercados cada vez van a creer menos en nosotros. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, en su rueda de prensa del viernes propuso un acuerdo fiscal a nivel nacional y dijo, pues tenemos que sentarnos todos y ponernos de acuerdo, porque argumenta él que no es cierto que este gobierno haya sido derrochón y que también hay que ver que del gobierno anterior se heredaron muchos problemas financieros por el tema, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles, por diferentes temas mencionaba el ministro. ¿Usted cree viable de pronto sentarse con los diferentes sectores y hacer un acuerdo, un pacto fiscal nacional? Yo digo que sería deseable. Ojalá todos pensáramos en lo importante que son las finanzas públicas para la vida de todos los ciudadanos en el día a día, para no tener que pagar tantos intereses, para que haya inversión. Es decir, yo estaría dispuesto como miembro del gobierno anterior a decir, hagamos el mejor pacto para que el país haga el esfuerzo fiscal que tiene que hacer. No creo que se vaya a lograr. Yo estaría dispuesto, pero no veo en este momento las condiciones, además por la forma en la que negocia el gobierno y por la forma en la que ha maltratado también al Congreso. Con una cosa adicional, y es lo primero que le decía a Henry, ellos no hicieron ningún esfuerzo por el recorte del gasto. Si uno ve que el gobierno se compromete y dice, yo voy a hacer un recorte serio de gasto, pues uno dice, hay voluntad, pero lo que está diciendo es, no, vamos a poner más impuestos, y no está diciendo por ningún lado que ellos van a hacer un recorte. Entendido su punto, doctor Londoño, pues muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos explicando estos temas. Henry, como siempre, con todo el gusto y feliz noche. Gracias, doctor Juan Alberto Londoño. Él es ex viceministro de Hacienda. Y es que a propósito de la reforma tributaria, que es uno de los temas gruesos anunciados el viernes pasado, otros expertos, exministros, incluso académicos, dijeron que ven difícil que el gobierno pueda lograr la aprobación de una nueva reforma tributaria, como se anunció este día del marco fiscal de mediano plazo, el pasado viernes. Además, creen que las finanzas del gobierno para los próximos años, presentados por el ministro de Hacienda, son poco creíbles y consideran que los cálculos que fueron elaborados son realmente inciertos. Como un castillo de naipes que en cualquier momento se puede derrumbar. Esta es la comparación de académicos, exministros de Hacienda y analistas económicos al hablar de las cuentas financieras del gobierno para los próximos años. Para empezar, advierten que será difícil lograr una nueva reforma tributaria tan ambiciosa de 19 billones de pesos. Bueno, y si la reforma tributaria no va, ¿qué va a pasar? El ministro diga, la respuesta está en manos del Congreso. Yo creo que parte del gran reto que tenemos como país es garantizar que nuestras instituciones cumplan sus funciones y no deleguen a otras. Y allí creo que hay una enorme responsabilidad en el Ministerio de Hacienda. La verdad es que no luce viable las cuentas. En el papel hay un ajuste, pero en la realidad creo que vamos a estar muy lejos. Para el 2026 se proyecta un déficit fiscal de 6,2 puntos del PIB, que descansa en el supuesto de que este año se aprobaría una reforma tributaria de 19,6 billones de pesos, con unos elementos que probablemente no llegarían a esos 19 billones de pesos y que seguramente pues incluso con un recaudo menor está el riesgo de que no se apruebe en el Congreso. Además critican que la deuda se eleve en 38 billones de pesos porque todo ese gasto no se justifica. Así el presupuesto sea muy grande, es un presupuesto de 520 billones de pesos, ¿cómo no va a poder recortar 20 o 30 en un gasto que viene creciendo alocadamente, sobre todo en burocracia? Tampoco ven fácil que una vez se suspenda la regla fiscal, en solo 3 años se pueda recuperar la salud de las finanzas gubernamentales. El reto de volver a la regla fiscal va a ser bastante importante, y eso pasa porque este gobierno pues logre hacer algo de austeridad y probablemente todo el esfuerzo va a recaer en el siguiente gobierno. Asimismo, está por verse cómo se aplicarán los anuncios del gobierno de desmontar los subsidios del diésel para vehículos particulares y cómo se reorganizarán los subsidios de energía y gas para focalizarlos solamente en la población del Cisbe. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las preocupaciones que hay sobre el desmonte de los subsidios al diésel. Ya nos vemos. Gracias por continuar conectados con Signo Pesos. Otro anuncio clave del gobierno el pasado viernes es que el desmonte se avecina para los subsidios al diésel, por lo menos para muchos vehículos. Saludo al doctor José Alberto Arias, él es presidente ejecutivo de Fendi Petróleo en Risaralda. Doctor Arias, buenas noches.
Buenas noches, Henry. Un saludo para usted y para todos los seguidores de tu programa Signo Pesos. Ya hace unos meses atrás el gobierno había anunciado esta misma intención que de nuevo repite durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo. ¿Se había avanzado ya algo en las conversaciones de ustedes con el gobierno tendientes a hacer ese diferencial de precios del diésel? Es decir, que los vehículos particulares paguen full precio, pero los vehículos de carga sí tengan un subsidio al diésel. No, la verdad, Henry, que lo habíamos también dicho alguna vez en tu programa, y es que es a veces un poco complejo focalizar estos subsidios. Yo creo que usted recuerda, Henry, que se hizo y se trató de hacer con el transporte individual tipo taxis. Y eso, digamos que el doctor Ricardo Bonilla lo anunció con bombos y platillos, pero eso no fue posible, dada la difícil situación operativa que se puede presentar en las estaciones de servicio. Ahora el ministro de Hacienda lo viene manifestando ya para el diésel. El tema es que no sabemos cómo se puede hacer. Él habla de tener un subsidio o dejar el subsidio para el transporte de carga y quitárselo al 28% de los autos que utilizan este energético, que son vehículos de alta gama, camionetas y demás. Y bueno, esto hay que esperar cómo el gobierno va a determinar focalizar este subsidio al transporte de carga, Henry. Sí, señor, exactamente ese es el anuncio del gobierno, y es que vehículos como camionetas, y ese ejemplo lo puso el mismo gobierno, paguen el full precio del diésel. Hoy ese subsidio, doctor, de acuerdo con las cuentas que ustedes tienen, ¿de cuánto puede ser? Es decir, si le subieran por ejemplo, a camionetas, el precio full del diésel pasaría de cuánto que está hoy, que no recuerdo en cuánto está, como en tal vez alrededor de 10.000 pesos. 10.957 pesos más o menos es el precio del biodiesel. ¿Y subiría a cuánto, doctor Arias? Pues los estimativos están entre 4.600 y 5.000 pesos. Ese es el diferencial del precio que tiene el gobierno del precio internacional frente al precio interno de nuestro país. Es decir, estamos hablando de alrededor de 4.500 pesos, ese sería como el promedio. Y estamos hablando del 28% de los vehículos que utilizan este biodiesel en todo el territorio nacional. Recordemos que en Colombia hay 7 millones de vehículos, de los cuales 930.000 vehículos utilizan diésel. Y de ese porcentaje, el 28%, son estos vehículos que tú acabas de denunciar. Estamos hablando de alrededor de 360.000 vehículos que van a tener que pagar este precio full, o sea, el precio internacional del biodiesel. ¿Y el gobierno les ha dejado entrever, digamos, en qué gradualidad haría ese desmonte para este tipo de vehículos, o si eventualmente lo va a hacer de un solo tajo? Pues lo ideal, si el gobierno estipula que va a hacer este incremento y va a quitar el subsidio para estos 360.000 vehículos, sería que lo hiciera de manera gradual para que no tuviera un efecto muy fuerte. No solamente son vehículos de alta gama, aquí hay mucho transporte pequeño que también utiliza el diésel, que se pasaron a vehículos diésel, que cambiaron sus motores diésel, y entonces esto va a impactar posiblemente en los costos de estas personas y posiblemente tenga una afectación. Entonces uno pensaría que así como el gobierno hizo de manera gradual el desmonte del subsidio para la gasolina, que fue entre 400 y 600 pesos, también lo podría hacer de esta manera con estos 360.000 vehículos que están estipulados en el Registro Único Nacional de Tránsito. Dice el gobierno que el subsidio sí se mantendría para los vehículos de carga. Eventualmente entonces quedaría como en ese precio, 10.900 pesos para ellos. Eventualmente las alzas serían muy pequeñas o muy espaciadas en el tiempo. Podría ser, si estamos hablando de un subsidio de casi 4.500 o 5.000 pesos, si se hace de 400 pesos, pues por lo menos en 12 meses estaría equiparando el precio internacional frente al precio interno para estos vehículos. Y si se habla de una gradualidad de 600 pesos, estaríamos hablando por lo menos de 7 u 8 meses en los cuales se podría equiparar. Recordemos que estos vehículos en promedio consumen alrededor de 30 galones de biodiesel al mes. Estamos hablando de 10 millones de galones de biodiesel al mes.
que estarían utilizando estos vehículos. Entonces ahí el gobierno podría tener un ahorro significativo en materia de, digamos, de ese déficit que tiene el Fondo de Estabilización de alrededor de 550.000 millones de pesos en un año, Henry. Doctor Arias, el meollo de todo el asunto está en este tema, en los surtidores de las estaciones de gasolina. ¿Por qué es tan difícil, digamos, calibrar un surtidor para que marque un precio cuando venga una camioneta y marque otro precio cuando el que viene a surtir es un camión? ¿Eso técnicamente es posible o no? Nosotros estamos supeditadas las estaciones de servicio a un sistema de información de la cadena de combustible. Nosotros tenemos que reportar las variaciones en los precios en el SICOM, en ese sistema de información. Y yo no me imagino tener que hacerlo cada momento que entre un vehículo, o sea, focalizar efectivamente ese subsidio para el transporte de carga es supremamente complejo. Eso se podría hacer, claro, hay tecnología para eso y hay software especializados para eso, pero eso amerita unas inversiones que no sabemos quién las vaya a hacer. No sabemos, el ministro de Hacienda, cómo, él ha manifestado que posiblemente en los próximos días diga cómo se va a hacer. Nosotros no sabemos cómo lo puedan hacer en este momento. Yo reitero, con los taxistas se trató de hacer esa misma focalización y no fue posible porque esto tiene unos costos operativos muy elevados que las estaciones no podrían entrar a cubrir, Henry. Y me imagino yo, doctor Arias, que si el gobierno, digamos que simplemente por un decreto les dijera a ustedes, pues pongan un surtidor para vehículos particulares, pongan otro surtidor para camiones, eso sería poco rentable para las estaciones. No, y no es posible. ¿Cómo hace usted para diferenciar el precio que viene de la planta con un precio diferencial? O sea, no es posible. Eso tendría que ser a través de sistemas electrónicos, con iButtons o con otros sistemas donde uno perfectamente puede identificar eso. Pero yo reitero, eso tiene unos costos operativos, unos software que tienen unos precios en el mercado supremamente, digamos, bastante costosos y para nosotros no sería, digamos, en el momento estructural por el que está atravesando el sector de la distribución minorista, poder afrontar, digamos, unos costos más frente a lo que nosotros tenemos en nuestra canasta de costos de operaciones y mantenimiento en nuestras estaciones. Pues doctor Arias, esperemos entonces a ver el gobierno en qué momento los convoca, los cita para ver cómo pudieran ponerse de acuerdo si es que tiene algún tipo de posibilidades la aplicación de este anuncio del gobierno. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Es con mucho gusto, Henry. Un saludo para usted y para todos los seguidores. Gracias, doctor. Saludos a Fendi Petróleo. Y en minutos después de la nueva pausa hablaremos sobre cómo cerró hoy el precio del dólar luego de todas estas movidas y todos estos anuncios que ha provocado la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso, como siempre, con noticias claves, en este caso de los bancos, ¿no, don Víctor? Don Henry, muy buenas noches, así es, buenas noches para los televidentes. En la convención bancaria de hace un par de semanas, pues salieron muchas noticias, estaba en pleno desarrollo este tema del marco fiscal de mediano plazo, de la regla fiscal, de la cláusula de escape, los debates de los candidatos presidenciales y demás, pero digamos que uno de los temas que pasó ahí un poquitico de agache, pero que son positivos, tiene que ver con la reactivación que viene presentando el sector bancario en nuestro país. Veníamos de unos años durante la desaceleración económica que tuvimos tan fuerte, donde la mayoría de los bancos reportaron pérdidas y muchos de ellos tuvieron que ser capitalizados. Ahora la situación está cambiando y se está reactivando el sector bancario y muestra de eso es el último dato de las ganancias de los bancos reportado hoy por la Superintendencia Financiera. Miren, con corte a abril es el dato más reciente. Los bancos que operan en Colombia, nacionales e internacionales, registraron ganancias por 4 billones de pesos. En los 4 meses acumulados. Acumulados hasta el mes de abril. Y esto representa un crecimiento en esas ganancias casi del 63%. Allá en la convención bancaria nos explicaban que esto está relacionado con la reactivación que está teniendo la economía, las tasas de interés más favorables que han venido cayendo en el sistema financiero, ha permitido que haya reactivaciones en ciertos segmentos de la cartera crediticia. Y bueno, esta es otra señal de que la economía como tal, crecimiento económico,
económico se está reactivando. Otro es el tema fiscal, que pues usted ya lo ha venido desarrollando muy bien durante los últimos programas. Y rápidamente le cuento cómo está la cartera crediticia en Colombia. Estas son las deudas que tenemos las empresas y las personas en los bancos hasta abril, 719,46 billones de pesos, con una caída. Todavía la cartera como tal no se recupera con mucha fortaleza, pero hay ciertos segmentos de la cartera que sí se están reactivando. 0,3% cae en términos reales frente a abril del año pasado, y este es el índice de la calidad de la cartera. Se mantiene frente a marzo en 4,6%. Quiere decir que menos del 5% de todas esas deudas están en mora. Es decir, la mayoría del endeudamiento está al día, la mayoría de los colombianos son buena paga. Muy bien, don Víctor, pues muchísimas gracias por esta información, como siempre. A usted muchas gracias. Gracias, don Víctor Grosso. Y yo, antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato, y es que el precio de la tasa representativa del mercado del dólar para mañana, 17 de junio, será de 4.096 pesos. Cayó 50 pesos con 9 centavos en comparación con la que rigió para el día de hoy. Es curioso porque, como hablábamos, después del marco fiscal de mediano plazo del viernes pasado, se pensaba que el dólar podía dispararse hoy, pero no ocurrió así. Y terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.